Ahora sí que sí, alcalde, nos interesa saber qué es lo que está pasando en Colchane con el tema de la migración. Usted nos hacía un adelanto de la visita de la ministra del Interior de aquella época, Isquia Siches, que se comprometió con 5.500 millones de pesos en tecnología para ir en ayuda de poder controlar la migración irregular. Eso todavía no se hace realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy de Colchane? ¿Cuántos inmigrantes están cruzando por Colchane, entrando a Chile ilegalmente? Nosotros hemos reclamado la falta de un control efectivo y también de la carencia de políticas estatales efectivas para controlar la migración. Hace años hablábamos de una cifra de 500 a 600 personas que ingresaban diariamente. Hoy día tenemos al menos 200 a 300 personas que ingresan por día a Chile por pasos no habilitados. Lo que sí ha cambiado, Julia, es la forma como ingresan. Hace años ingresaban por los costados del complejo fronterizo y se apostaban en la plaza principal de Colchane. Hoy día están ingresando por sectores mucho más alejados y también a través de grupos organizados, es decir, estos llamados coyotes que son prácticamente internacionales y que están coordinados también con vehículos chilenos que los trasladan directamente a sus destinos. O sea, para entender bien el contexto de lo que está viviendo hoy día la comunidad aymara de Colchane, ya no hacen el ingreso directamente hacia el pueblo, estas 200 a 300 personas que están ingresando ilegalmente a nuestro país, sino que lo hacen ni siquiera por el plazo fronterizo que ahora está abierto, mucho más allá, y están coordinados estos coyotes o estas personas que están a cargo de la trata de personas con personas chilenas, me imagino, que toman en estos sectores a los migrantes y los bajan directamente a Iquique. Así es, efectivamente. Y hace un mes... Perdona, pero vienen de Bolivia. Sí, claro. También vienen de Bolivia. De los hermanos bolivianos. Exactamente. Y el nexo que hay... Son vehículos informales, vehículos informales y que en muchos de los casos son conductores bolivianos. Recordemos que hace un mes fue asesinado un conductor boliviano a 600 metros de la comisaría de Colchane, en una circunstancia que está en investigación y que obviamente demuestra de cómo es la inseguridad en nuestra comunidad. Alcalde, usted nos dice entre 200 y 300 personas diarias. Mucha gente podría decir, ya, pero no son tantas. Oye, estamos hablando de aproximadamente 8.000 personas al mes. 8.000 personas al mes que ingresan irregularmente a nuestro país, y como señalaba el alcalde, teniendo el paso fronterizo ahí mismo. Teniendo el paso ahí mismo, pero pasan por el lado. No. Entonces, después nos preguntamos por qué tenemos problemas de distinta índole. Bueno, porque nadie le ha puesto el palelé y nadie ha ido a proteger la frontera en torno al sector de Colchane. El alcalde, ¿hace cuánto, alcalde? Yo lo vengo escuchando, ¿2 años? Más de más de 2 años nosotros vivimos saqueos, asaltos, barricadas en las rutas. ¿Cuál es la población de Colchane? Tenemos 1.600 habitantes de manera estable y 4.000 personas población flotante que le llamamos. O sea, el número de migrantes que nota. Es claro. Evitarlo, no solo por el tema racial, físico. De hecho, en el mes de febrero del año 2020 tuvimos más de 2.000 migrantes en una localidad de 300. Imagínate. Ya, ¿eso ha bajado, ha cambiado, se ha recuperado un poco la paz de los aymara en Colchane? Efectivamente, como le decía hace minutos, los migrantes ya no ingresan caminando. Y eso obviamente es una ventaja, pero ingresan durante la noche, a través de grupos organizados, se ingresan a las casas, pero de localidades más alejadas. Entonces, de todas maneras, los pobladores de esos sectores, de localidades donde se traspasan las personas, reclaman por falta de seguridad. Claro. No hay militares ya en la zona, ¿no? Están los militares, está Carabineros. Pero están en el pueblo, están en Colchane, ¿no? Se están moviendo. No, tenemos 2 bases militares, uno en Colchane y la otra en Cariquima, que es una localidad que tiene una distancia de 20 kilómetros. Ajá. Lamentablemente las herramientas jurídicas no son efectivas. El ejército no tiene la facultad legal para detener a las personas. Tiene que ir necesariamente acompañados por carabineros. Carabineros, por otro lado, no cuenta con equipamiento necesario, es decir, tienen hoy día una sola camioneta. Están pernoctando en carpas que no son aptas para el clima propio del altiplano. Y por supuesto, falta también de mayor presencia de otros organismos, de un apoyo mucho más integral. Y, por ejemplo, la reconducción no funciona en la práctica. Bolivia no acepta a los reconducidos, principalmente venezolanos. Por tanto, sí o sí ingresan a Chile y el gobierno ha invertido muchos recursos en los migrantes. Ha instalado un dispositivo de primer nivel en la frontera, les entrega alimentos, agua, le entrega abrigo, le dispone de buses para trasladarlos a Iquique.
diariamente. Entonces, salud también. Y por cierto, en materia de seguridad vemos muy poca preocupación. No tenemos cámaras de seguridad. Nuestros carabineros han hecho todo el esfuerzo, trabajan todos los días, pero no tienen camioneta. No tienen una infraestructura adecuada para poder pernoctar en el altiplano. Entonces, cuando hablamos de control, lo que nosotros siempre reclamamos es un control efectivo. Claro. Una Real. ley migratoria efectiva. Real. Lamentablemente, las zanjas que se construyeron, por ejemplo, si bien es cierto, causó polémica en los medios de comunicación, sirvieron, por ejemplo, para que no pasaran los vehículos de un país a otro. Claro. Entonces, Alcalde, usted decía, los carabineros hacen todo lo que pueden, tienen una camioneta. El presidente esta mañana le entregó a carabineros 200 vehículos y habló justamente de manera particular respecto de Colchane. Yo espero que al menos 1 o 2 vayan a Colchane. ¿Qué dijo el presidente? Veamos. El otro día veíamos la situación en la que estaban los carabineros en Colchane, en donde hay una gran presión producto del fenómeno migratorio. Y le solicité al subsecretario Monsalve que, mediante, si no me equivoco, el general Monraz, me enviaran los datos de cuál es la situación en la que está hoy día, y me mandaron las fotos de los containers donde habitan los carabineros. Le dije que tenemos que mejorar las condiciones de habitabilidad de carabineros, que tenemos que mejorar las condiciones en las que ustedes realizan su trabajo. Tenemos que mejorar las condiciones. El punto es que se necesita urgente. O sea, no solo que se lo diga a su secretario, sino que se haga realidad y que pueda llegar esta ayuda. Hasta el momento nada ha cambiado. nada ha cambiado, se ha producido o se ha generado verdaderas ciudadelas en Alto Hospicio, con muchos migrantes, y obviamente eso aparejado de problemas sociales, falta de seguridad, no hay forma de identificar si los menores de edad que viven ahí están estudiando o no, hay un colapso en los hospitales de la región, problemas que hoy día se los cede a los alcaldes. Lamentablemente las municipalidades estamos enfrentando toda esta situación con recursos propios del municipio. Y en ese sentido el gobierno central, lamentablemente, en ambos gobiernos se ha olvidado de Tarapacá. Qué tremendo. Alcalde, hablábamos el otro día de lo que pasa con muchos migrantes que son procesados y condenados por cometer diversos delitos en nuestro país, que al terminar de cumplir la pena, el Estado chileno se hace cargo de llevarlo a su país de origen. Pero nos ha pasado en varias oportunidades toparnos con la noticia de que estos tipos están 1 o 2 semanas en sus países de origen y vuelven a ingresar por Colchane o por cualquier otro paso no habilitado a Chile. ¿Usted tiene la misma impresión? Bueno, por supuesto, son las mismas personas que salen e ingresan porque la frontera chilena es muy permeable. Colchane ha sido utilizada como un paso muy frágil, donde ya los migrantes saben que se pasa sin ninguna dificultad y además el gobierno les espera con abrigo, comida y transporte. Por tanto, no necesitan ni siquiera un documento para ingresar al país. Esa es la realidad y eso es lo que yo he reclamado. No es posible que hoy día podamos seguir soportando una situación como esa, ya que la inseguridad que se vive en Tarapacá, en nuestra comuna, es grande. No se puede pernoctar. Yo personalmente no puedo vivir en una sola casa. Estoy pernoctando en diferentes localidades por seguridad. Claro. Entonces, ¿cuántas familias han abandonado sus viviendas justamente porque han sido víctimas de robo, de saqueo? Y así estos problemas sociales de seguridad se han trasladado a las grandes ciudades como Alto Hospicio e Iquique. Alcalde, mucha gente nos está viendo y nos pregunta, pero ¿cómo el gobierno les da agua? ¿Cómo el gobierno les da un café o los recibe con alimento, con abrigo? ¿Qué es esto? Es como que de alguna manera el gobierno estuviese fomentando esta situación. ¿Nos podría explicar el trasfondo de por qué se genera este plan? ¿Cómo es lo que vive una persona que llega a Chile y que cruza hacia nuestro país? Bueno, es una persona que generalmente, en su mayoría, trabajó o estuvo viviendo años en Colombia, en Perú, en Bolivia, y por la permeabilidad de la frontera y las facilidades que se le da en Chile, opta por ingresar a Chile. También fomentado por estos grupos o coyotes que les vende una realidad que no es... Claro, son verdaderas mafias, hay que decirlo. Claro, que no es tal, y llegan con esperanzas de que la vida se les va a cambiar, se les va a mejorar en Chile. Pero lamentablemente están ingresando delincuentes, porque ingresan con armas de fuego, con machetes, utilizan todas las herramientas necesarias para atacar,
y buscar abrigo, alimentos. Y también están atacando animales. Eso es lo otro. Y se ha generado otro problema también, que vienen muchos con mascotas y abandonan los perros, y nosotros ya tenemos al menos 50 llamas que han sido digamos, atacadas, devoradas por perros que han sido abandonados, justamente animales que por hambre realizan esta acción. Claro. Y nosotros como municipio no tenemos posibilidad de cómo coordinar aquello con Bolivia, porque tienen otra política, otra mirada, y eso es lo que nosotros hemos reclamado. Pero han pasado tantos mayor integración de la Cancillería en ese término. Es impresionante. Perdón, alcalde, Cristian se tiene que retirar, tengo entendido que te tienes que ir. Sí. Ya, pues. Gracias por venir. Oye, pero faltan políticas públicas a largo plazo, ¿eh? Sí, falta. Yo diría que faltan menos fotos de políticos en el momento, para aprovechar la circunstancia y eso. El tema de la comida, que tú planteas, que le preguntaste al alcalde, bueno, un tema de humanismo. Sí, claro. O sea, tú no puedes dejar a la gente votar. Hay un tema humanitario de por medio. Sean coyotes o no coyotes, da lo mismo. O sea, claro, no puedes dejar a la gente votar, morir en el desierto. Vamos a recoger aquello de inmediato. Un abrazo grande, amigo mío. Siempre un gusto tenerte en nuestro programa, querido. Saludos a la familia. Oye, es que, claro, Cristian tiene un punto. Esto es un tema humanitario. El gobierno se hace cargo un poco porque, imagínate, no hacen nada. Podrían tener hoy día un asentamiento en Colchane de miles y miles de personas que se quedan ahí o que pernoctan ahí. Sería aún peor para los habitantes de Colchane, que no les dieran nada. Los asaltarían más seguido, me imagino. Que se podrían generar ese tipo de situaciones, ¿o no? Lo que nosotros esperamos es un trato igualitario, tanto en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, pero también el gobierno se olvida que se trata de una comunidad indígena. Son pueblos indígenas que también son vulnerables y que también gozan de protección internacional. El convenio 169 de la OIT es claro en ese sentido. Exige políticas públicas para resguardar la cultura aymara, pero no es posible hoy día que las familias de Colchane sufran saqueos. Han perdido muchas familias, 90 familias perdieron todas sus cosas en el mes de febrero del 2020. ¿Cuántas familias se han ido de Colchane a partir de esta crisis migratoria? Tenemos al menos 400 familias que han abandonado diferentes localidades. Localidades que ya quedan 1 o 2 pobladores, como Escapiña, por ejemplo, Queve, por ejemplo, que son localidades que están ubicadas a los costados de las rutas. Son las que más han sufrido este tipo de delitos y justamente los pobladores han abandonado. ¿Y hacia dónde han migrado? Están migrando hacia Iquique, Antofagasta, Calama, etcétera. Alcalde, quiero mostrar una imagen y que usted me contextualice esta imagen, me explique de qué se trata, qué es esto. ¿Es un dormitorio? ¿Es un lugar donde pernocta alguien? ¿Qué es eso que estamos viendo ahí que está instalado en Colchane? Bueno, ese es un patio de la comisaría de Colchane donde está instalada el ejército, en unas carpas que cuando visité estaban con mucho viento, había mucha tierra, no tiene piso. Y de verdad, esas carpas no son aptas para las bajas temperaturas, sobre todo en invierno. Lamentablemente, el ejército sigue viviendo en esas condiciones y sobre todo Carabineros, que ha dado todo, ha colaborado bastante en seguridad, pero no es posible y no puedo dejar de reclamar de las condiciones en las que trabajan en Colchane. ¿Esto es lo que decía el presidente? ¿Estos son los containers de los que hablaba el presidente de la República o son otros? Estos son los contenedores al que se refiere y por supuesto también en Cariquima también están en contenedores. Es bien complejo la labor de Carabineros y del personal del ejército ahí, y están bien atados de manos, sobre todo del ejército, que no es... Ellos no cumplen una labor policial. Yo conversaba con el agente del ejército hace un tiempo atrás y me contaban que ellos tienen 2 patrullas que se turnan y que tienen que recorrer entre las 2 patrullas como 800 kilómetros. Entonces, si llegan a ver algo, tienen que llamar a Carabineros para que Carabineros llegue, y de aquí a que Carabineros llegue, los tipos ya se fueron. O sea, es muy, muy, muy complejo el manejo. Por supuesto, el terreno es extenso, hay sectores de difícil acceso, por ejemplo, los bofedales, los salares, donde generalmente los vehículos quedan enterrados. Entonces, se requiere mayor infraestructura, mayor equipamiento, porque es una frontera muy peligrosa además. Nosotros como municipio muchas veces tenemos que pedir apoyo de Carabineros para realizar actividades o visitar ciertas localidades, porque nos ha pasado que nuestros funcionarios también han sufrido diferentes tipos de ataques, entonces se ha convertido en un sector muy peligroso que también ha afectado obviamente la economía local. Y eso es lo que nosotros exigimos, un trato igualitario, protección a los pueblos indígenas, indemnizar a aquellas familias, 90 familias que perdieron todo. El gobierno, diferentes gobiernos se comprometieron en compensar económicamente a esta familia. A la fecha no se ha cumplido, como también, por ejemplo, instalar cámaras en diferentes sectores de la comuna también sería un aporte a la seguridad. No estamos en contra de que el gobierno... ¿Colchane no tiene cámara?
En algunos sectores, solamente algunos sectores, pero estamos hablando de 30 localidades y también sectores donde efectivamente operan estos grupos de coyotes que trasladan migrantes. Alcalde, usted lo ha dicho en reiterada oportunidad, el tema de los coyotes, de estas verdaderas mafias, que no son mafias chilenas, son mafias internacionales. Es una cosa impresionante cómo funcionan y que muchas veces traen a las personas previo pago de $1.000 desde Venezuela en las peores condiciones y tienen que pasar una situación terrible para llegar a nuestro país. Han pasado los meses, así como yo me pregunto por qué no se ha podido a través de Cancillería llegar a un acuerdo con Bolivia, que es nuestro país vecino, para poder poner un paralelo a esta situación. ¿Cómo no se ha podido detectar quienes lideran estas bandas de coyote? ¿Cómo no se les ha podido procesar a estos tipos? Bueno, aquí se requiere primero voluntad política. Creo que hemos visto en diferentes momentos cómo, por ejemplo, Bolivia ha cerrado sus fronteras, pero de una manera impresionante. Aquí falta comunicación, falta mayor trabajo de la Cancillería chilena con su par boliviano, y eso es lo que nosotros esperábamos en realidad, porque Bolivia está sirviendo de paso por mucho tiempo y no asume la responsabilidad, a pesar de que este tipo de situaciones también ocurren en la vecina localidad de Piscina Bolívar, donde los vecinos han reclamado constantemente la falta de seguridad. Y claramente no conocemos ninguna conversación, ningún diálogo de nuestro canciller con su par boliviano. Al menos supe de una reunión, pero no sabemos del contenido, a qué se llegó, qué se logró. Entonces, bajo esa realidad, creemos que hoy día se requiere políticas públicas claras y efectivas. Por ejemplo, una nueva ley migratoria que sea aterrizada, que sea acorde a la realidad, a ese tipo de migración descontrolada que hoy día vivimos, una de las más grandes del mundo, y que, por cierto, pensando también en una frontera muy permeable. Aumentó en las últimas semanas, se lo pregunto porque, no sé, estaba la idea instalada que como en Estados Unidos en algún momento se abrió la opción de que migrantes pudiesen llegar, como que se dio la impresión de que había muchos migrantes que estaban en nuestro país, incluso que abandonaban Chile, incluso por Colchane, que estaban saliendo por Colchane para ir rumbo a Estados Unidos. Vimos la noticia la semana pasada de lo que pasó en Estados Unidos, cómo le disparaban a los migrantes con balines de goma, y da la impresión que volvió el flujo migratorio a Chile. Mira, revisemos el siguiente video, alcalde, para hacernos una idea de lo que está pasando. Eso es en la frontera de Estados Unidos, que llegan incluso con banderas y la policía norteamericana los recibe con balines para que se vayan de vuelta a la frontera. El alcalde de Colchane analiza junto a nosotros estas imágenes a la vuelta de la pausa comercial.